Buenas tardes, el día de hoy estaremos presentando el proyecto del curso de dinámica perteneciente a la Escuela de Electromecánica a cargo del profesor Frank Marín Guillén, y los integrantes de dicho proyecto son Fabián Andrés, Joel y mi persona Boris Andrés para el segundo semestre del 2025. Somos el grupo 3 y nos corresponde la variante número 4. Por otro lado, se presenta acá la agenda, donde se abordará la introducción y la explicación del problema seleccionado a cargo de mi persona. También se abordará la explicación de la resolución teórica de la memoria de cálculo, así como la definición de la variable y el proceso para hacerlo a cargo de Fabián. También se estará hablando sobre el proceso de validación y los resultados teóricos de simulación y también los porcentajes de error a cargo de Joel. Y por último, se estará presentando el análisis de resultados a cargo de Joel y mi persona, así como las conclusiones a cargo de mi persona. 3. El proyecto que se presenta tiene como propósito resolver un problema mecánico importante: el diseño, modelado y validación de una maqueta didáctica de una máquina cepilladora de metal. Esta máquina funciona mediante un sistema de movimiento alternativo conocido como mecanismo de retorno rápido, también llamado mecanismo Sharp. El objetivo principal es comprender, calcular y simular su comportamiento cinemático y cinético tanto de forma teórica como a través de una simulación digital a través de SolidWorks. En la figura 1 del logo de la presentación se observa la máquina cepilladora completa, que servirá como referencia general. Luego, en la figura 2 se muestra el ensamble, el mecanismo, donde pueden apreciarse las piezas que hacen posible el movimiento. Y en la figura 3 se detallan las cuotas y dimensiones principales que sean esenciales para la construcción del modelo tridimensional. Ese sistema está compuesto por un disco motriz, una barra con ranura o biela, un eslabón intermedio, el brazo de corte, que es la parte encargada de realizar el trabajo útil sobre la pieza de metal. Cuando el disco gira, un pasador excéntrico conectado a él se realiza dentro de la ranura de la barra, como se observa en el vídeo, y ese movimiento se convierte en la rotación continua del disco en un movimiento de vaivén en el brazo de corte. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es que el movimiento no es simétrico. Una de las fases de avance ocurre en un arco de giro más amplio, mientras que la de retorno se completa en un ángulo menor y por lo tanto en menos tiempo. Y a ese fenómeno se le conoce como efecto de retorno rápido, y es una característica importante de las máquinas cepilladoras. La tabla 1 de la presentación muestra los distintos componentes del mecanismo: el brazo corte, la base, el disco, el eslabón. Mientras tanto, la tabla 2 presenta los valores específicos de cada variante. En este caso nos corresponde la variante 4, incluyendo el par aplicado, el ángulo inicial y la velocidad angular de operación. Ahora bien, con respecto a la memoria de cálculo, para poder realizar todos los cálculos teóricos, se tomó el supuesto de que todos los elementos poseen una densidad constante, es decir, su composición no varía en las distintas posiciones que posee. Además, no se considerará fricción entre las piezas que poseen contacto entre sí. Ahora bien, todas estarán compuestas por acero IC1020, y además estos serían los valores de entrada para los análisis tanto de cinemática de cuerpos rígidos como cinética de cuerpos rígidos. Varios valores, como puede observarse, fueron tomados a partir de SolidWorks. Primeramente, se realizaron ciertos análisis trigonométricos con respecto al instante analizado. Entonces, para poder obtener el vector posición de P con respecto al punto O, se tuvo que realizar un análisis trigonométrico con el triángulo observado en la diapositiva. Se tuvo que eh, utilizar la ley de senos para poder obtener la distancia correspondiente y el ángulo. Por otro lado, también se realizó un análisis trigonométrico para obtener la dirección del vector, del vector posición del punto B con respecto al punto C, como puede verse en la diapositiva. Ahora bien, a partir de todo el análisis trigonométrico realizado previamente, se generaron los siguientes vectores de posición que se pueden observar. A partir de ello, se utilizaron las ecuaciones de cinemática de cuerpos rígidos para poder calcular las velocidades en el punto P y además la aceleración en el punto P. A partir de esos dos valores, se utilizó el efecto o las ecuaciones del efecto Coriolis para poder calcular la aceleración angular en el elemento AB y además la aceleración del punto P con respecto a la ranura en el elemento AB. A partir de los valores obtenidos previamente en el análisis de Coriolis, se pudo entonces obtener la velocidad en el punto B y además la aceleración en el punto B, utilizando de igual manera conceptos de cinemática de cuerpos rígidos. A partir de ello, a partir del análisis trigonométrico realizado previamente, se definió el vector posición de B con respecto a C y entonces se utilizó para poder calcular la velocidad en el punto C y la rapidez angular en el elemento BC. A partir de esos datos obtenidos, se calculó de igual manera la aceleración lineal en el punto C y la aceleración angular en el elemento BC. Finalmente, se calculó la fuerza D a partir de la aceleración en C obtenida y la masa del elemento CD. Y además, también la aceleración lineal del centro de masa del elemento BC. ¿Por qué? Porque resulta que es necesaria para poder calcular el momento generado por el vector inercial, ya que, como se puede ver,
Al aplicar una suma de momentos en el punto B, realizando un diagrama cuerpo libre del elemento BC, es posible calcular la reacción vertical del pasador C. La reacción horizontal es equivalente a la fuerza en D de magnitud y de tal manera, aplicando la fórmula que se puede ver en pantalla, se calculó la magnitud de la fuerza C. Finalmente, posterior a todos los cálculos realizados previamente, se obtuvieron los siguientes resultados finales, los cuales equivaldrían a los resultados teóricos obtenidos a partir del modelo teórico adoptado. El proceso de validación consistió en el modelado, ensamblaje y simulación de la máquina propuesta en el enunciado del proyecto. En primer lugar, se modelaron individualmente todas las piezas que conforman el ensamblaje utilizando el software SolidWorks. Una vez completado el modelado, se procedió a ensamblar las piezas empleando las relaciones de posición propuestas en la lista de cotejo, tales como coincidencia entre planos y caras y concentricidad entre agujeros, simulando así el comportamiento de pasadores y uniones reales. Posteriormente se realizó la simulación dinámica utilizando el complemento Motion de SolidWorks mediante la opción Estudio de movimiento con el modo Análisis de movimiento activado. En esta etapa se definieron las siguientes condiciones: la gravedad, que se activó según la orientación del sistema; el torque constante aplicado sobre el disco principal; la velocidad angular constante aplicada otra vez sobre el disco principal; y la posición inicial configurada según una variante asignada. Una vez configuradas las condiciones, se seleccionó la opción Calcular, cálculos y trazas, y se emplearon las herramientas del programa para obtener gráficos de velocidades, aceleraciones y fuerzas, lo cual permitió analizar el comportamiento del sistema bajo las condiciones planteadas. Entre las consideraciones y suposiciones realizadas durante la validación, se estableció que el torque y la velocidad angular del disco debían permanecer constantes durante toda la simulación, y además que no existe fricción entre los componentes del ensamblaje. Finalmente, se comprobó que la simulación funcionó correctamente, mostrando resultados coherentes con el comportamiento esperado del mecanismo. El proceso de validación consistió en el modelado, ensamblaje y simulación de la máquina propuesta en el enunciado del proyecto. En primer lugar, se modelaron individualmente todas las piezas que conforman el ensamblaje utilizando el software SolidWorks. Una vez completado el modelado, se procedió a ensamblar las piezas empleando las relaciones de posición propuestas en la lista de cotejo, tales como coincidencia entre planos y caras y concentricidad entre agujeros, simulando así el comportamiento de pasadores y uniones reales. Posteriormente se realizó la simulación dinámica utilizando el complemento Motion de SolidWorks mediante la opción Estudio de movimiento con el modo Análisis de movimiento activado. En esta etapa se definieron las siguientes condiciones: la gravedad, que se activó según la orientación del sistema; el torque constante. En esta tabla se muestra la comparación entre los datos teóricos obtenidos mediante el análisis analítico y los datos de simulación generados en SolidWorks. Podemos observar que en general los resultados presentan una excelente correlación con errores porcentuales menores al 1%, lo que valida la precisión del modelo. Por ejemplo, la velocidad en el punto P, que tuvo un valor de 1.0989 metros por segundo, y en la simulación 1.0990 metros por segundo, con un error de apenas 0.0091%. De manera similar, la aceleración angular de la barra AB presentó una diferencia mínima de 106.7259 y 106.7232 radianes entre segundo cuadrado, con un error del 0.0025%. Incluso en el caso de las fuerzas donde se suelen acumular más imprecisiones por la dependencia de la masa y la aceleración, el error máximo fue apenas de 0.67% para la fuerza en C. Esto demuestra que tanto el planteamiento teórico como la simulación dinámica fueron consistentes y confiables. Más adelante, en el análisis de resultados, se interpretará con mayor detalle las causas de estas pequeñas variaciones y los posibles fuentes que influyeron en las diferencias. En esta tabla se muestra la comparación entre los datos teóricos obtenidos mediante el análisis analítico y los datos de simulación generados en SolidWorks. Podemos observar que en general los resultados presentan una excelente correlación con errores porcentuales menores al 1%, lo que valida la precisión del modelo. Por ejemplo, la velocidad en el punto P, que tuvo un valor de 1.0989 metros por segundo, y en la simulación 1.0990 metros por segundo, con un error de apenas 0.0091%. De manera similar, la aceleración angular de la barra AB presentó una diferencia mínima. En esta parte analizamos las posibles fuentes de imprecisión presentes durante la simulación. En primer lugar, tenemos las aproximaciones numéricas y el redondeo. Al trabajar con software de simulación, los valores se calculan con cierto número de cifras significativas, lo que genera pequeñas diferencias respecto a los valores teóricos. En segundo lugar, el método de simulación también influye en los resultados. Dependiendo del número de pasos o trazas utilizados, la precisión puede variar. Por eso se realizaron simulaciones con diferentes configuraciones para comprobar la consistencia de los datos. Se llegaron a realizar simulaciones de entre 100 trazas a 10.000 trazas. Finalmente, es importante considerar dos factores adicionales: la propagación del error, que puede hacer que pequeñas variaciones iniciales crezcan durante el cálculo, y las condiciones ideales asumidas como la ausencia de fricción o deformaciones. En conjunto, todos estos aspectos explican las posibles diferencias entre los valores simulados y los resultados teóricos esperados.
Por último, y para ir cerrando la exposición respecto a las conclusiones, los resultados obtenidos demostraron una alta coherencia entre los valores teóricos y los simulados, con errores mínimos que confirman la precisión del modelo y la validez de las hipótesis empleadas. El comportamiento observado en los gráficos reflejó claramente el efecto de retorno rápido, evidenciando la simetría entre las fases de avance y retroceso. En conjunto, el proyecto permitió comprender a profundidad la dinámica del mecanismo y comprobar que la integración entre el análisis teórico y la simulación computacional es una herramienta confiable para el estudio y la optimización de sistemas mecánicos. Muchísimas gracias por su atención.